Buenas tardes, este vídeo es para ti, para los soñadores, y es que hoy quiero interpretar para ustedes una de mis canciones favoritas del universo, como es Castillos en el aire, del gran Alberto Cortés. Las alas hacia el cielo y poco a poco fue ganando altura. Es de esas canciones que te tocan el corazón y te sacan una sonrisa en los días más nublados. Castillos en el aire, a pleno sol, con nubes de algodón. O una lágrima en esos momentos en los que necesitas no sentirte solo. Esta canción nos representa a todos aquellos soñadores que fuimos tachados de locos por aquellos que no veían posible eso que nosotros veíamos cristalino, transparente como el agua. Como se le atribuye a Nietzsche, el famoso filósofo alemán, aquellos que fueron vistos bailando eran considerados locos por aquellos que no podían oír la música. En realidad esta frase no es de Nietzsche, sino del filósofo francés de origen polaco Henri Bergson, quien se dio cuenta de que si observamos a la gente en un salón de baile, si nos tapamos los oídos o lo muteamos, lo dejamos sin sonido, de inmediato los que bailan nos parecerán ridículos, como si estuvieran todos locos. Y esta canción habla precisamente de eso, de sentirte la oveja negra del rebaño, considerado loco por esa capacidad humana de crear mundos imaginarios posibles y perseguir ese ideal, esa posibilidad que desafía la cordura, que abre ventanas fabulosas a cosas que no creíamos posibles. Cuentan por ahí que en la NASA hay un cartel que dice: la abeja aerodinámicamente no puede volar por su peso, tamaño y cuerpo, solo que ella no lo sabe. Hay un cuento precioso de Jorge Bucay que leí cuando era niña y que me marcó durante toda mi vida. Habla sobre un elefante en un circo, un elefante gigante que pesaba kilos y kilos, atado a un poste, encadenado. El elefante era capaz de arrancar un árbol de cuajo con toda la fuerza que tenía, por lo que podría fácilmente deshacerse de las cadenas. Pero el elefante no se escapaba porque desde que nació lo ataron a una estaca muy parecida. Desde pequeño trataba todos los días de liberarse de esa estaca, pero su peso, su cuerpo y sus posibilidades en aquel momento no le permitían liberarse de sus cadenas. Hasta que tras días y días de intentar librarse, el elefante aceptó y se resignó a que aquello era su destino. Es decir, el elefante no escapa porque cree que no puede. Igual pasa con las personas, que vivimos encadenadas a un montón de prejuicios que los demás han puesto sobre nosotros, a pesar de que con el paso del tiempo ya seamos más fuertes y capaces de escapar de todo aquello que nos aprisiona. Alberto Cortés fue un cantautor, compositor y poeta argentino que hizo sus maravillosas canciones como si fueran las recetas del mejor chef del mundo, con sabores del tango, La milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y que la única camino que las pretensiones. del blues, de la música popular y el folclore de Latinoamérica, y también de España, la poesía de Antonio Machado hasta Alberti. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. También sabores italianos, ya que por su madre tenía descendencia italiana, y por su padre descendencia española. Tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita. Alberto se nacionalizó también como español. Ahora debo pensar que no pueden dejar de sonar las campanas. Nació en La Pampa en 1940 y falleció en Madrid en 2019. Publicó más de 40 discos y recibió grandes premios como el Grammy Latino a la Excelencia o la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Así que quería rendirle homenaje haciendo mi versión de esta preciosa canción que siempre me ha acompañado a lo largo de mi vida, Castillos en el aire. Por construir castillos en el aire, a pleno sol. Espero que os guste el toque que le da la guitarra a esta canción tan especial. Podéis encontrar partituras y tablaturas de mis arreglos y composiciones en paolahermosin.com, donde también encontraréis mi libro si queréis leer algo distinto sobre el mundo de la guitarra. O mis cursos online, donde aprenderéis un montón de técnicas de este maravilloso instrumento de 6 cuerdas. Si te gustó este vídeo, no te olvides de suscribirte, dar me gusta, déjame en comentarios qué te ha parecido, cuál es tu canción favorita de Alberto Cortés, o si quieres dejarme sugerencias para nueva música que hacer en el canal, y puedes compartir el link de YouTube con tus amigos. Muchísimas gracias por verlo. Quiso volar igual que las gaviotas, libre en el aire.
cordura y construyó castillos en el aire a pleno sol con nubes de algodón en un lugar a donde nunca nadie pudo llegar usando la razón y construyó ventanas fabulosas llenas de luz, de magia y de color y convocó al duende de las cosas que tienen mucho que ver con el amor. Y los demás, al verlo tan dichoso, cundió la alarma, se dictaron normas, no vaya a ser que fuera contagioso tratar de ser feliz de aquella forma. La conclusión es clara y contundente, lo condenaron por su chifladura a convivir de nuevo con la gente vestido de cordura por construir castillos en el aire a pleno sol con nubes de algodón en un lugar a donde nunca nadie pudo llegar usando la razón y construyó ventanas fabulosas llenas de luz, de magia y de color y convocó al duende de las cosas que tienen mucho que ver con el amor. Acaba aquí la historia del idiota que por el aire, como el aire libre, quiso volar igual que las gaviotas, pero eso es imposible. Ta-ta-ra-ra. Quiso volar igual que las gaviotas, libre en el aire por el aire libre. Me ahogo. Ya estamos. Y los demás quedaron, dijeron, pobre idiota, no sabe que volar es imposible.